sí hay cine de artrópodos, hay artrópodos en el cine. De hecho, mucho, ¿no? Inclusive pues, también me dijeron, bueno, pues, ¿de qué películas va a hablar, ¿no? Por ahí me dijeron, pues pásenos una lista para ver algunas. Y en realidad, pues fue una lista que fue creciendo, ¿no? Lo platicamos un poquito ahorita Sí. antes de empezar. Entonces, para tratar de organizarlo, pues hice este guión con 4 capítulos principales, historias casi naturales de artrópodos, o sea, historias cinematográficas de artrópodos como ellos en su ambiente. Y pues de lo que más hay, que muchas veces es la versión antropocéntrica o de interacción de artrópodos con humanos, ¿no? También son personajes de películas, digamos, con humanos, a veces como héroes, a veces como villanos, y a veces, pues no exactamente como ninguno de los dos, a veces también les toca ser actores de reparto en papeles secundarios, pero pues también importantes, pero pues a final de cuentas están ahí en la pantalla grande y a veces no tan grande, ¿no? Así que partiendo de este guión, pues empecé pensando en historias y películas que tienen a los artrópodos en su ambiente, y bueno, pues esta es seguramente la más famosa, ¿no? Que posiblemente, eh, pues todos ustedes han visto, ¿no? Y que además es de las que más artrópodos tiene, más bichos tiene, ¿no? Seguramente ha sido una influencia fuerte para muchas de ustedes en Bicho Planeta. Sí, bueno, a Meyali no, regáñela. ¿No le gusta o no la ha visto? No la he visto, no le gusta Ya la vi, Disney ya y la no, vi. bueno, Ah, nos ok. costó Sabía. mucho tiempo que la viera. Qué cosas, ¿no? Sorprendente, pero bueno, ya claro que ya la vio, pues de hecho por eso se llama Bichos, ¿no? Y pues los actores principales son hormigas, aunque en realidad hay muchos tipos diferentes pues de artrópodos, insectos principalmente, y hay algunos otros grupos, ¿no? Ahí, pues digo, si hay héroes y villanos, ahí todos son artrópodos, ¿no? Hay más héroes que villanos. Los héroes Ujú. principales son las hormigas, que hay de muchas, ¿no? Hay ápteras, hay Por, bi- aladas. por biomasa son más, ¿no? Por biomas son más, como la vida misma, ¿no? Bien dicen por ahí Son más que los buenos. ajá, exacto, ¿no? Y que el cine refleja la vida, entonces no puede dejar de reflejarlo en eso de que las hormigas son de las más representadas en el mundo y en el cine, y en este caso pues son los protagonistas principales, pero pues hay muchos diferentes, ¿no? Como se puede ver ahí en la pantalla. También hay pues varios grupos de ortopteroides. De hecho ahí los malos pues son los ortópteros, ¿no? Ahí está Hopper, el villano principal de la historia, pero pues también las hormigas tienen otros aliados, ¿no? Hay un par de escarabajos, hay una catarina, un escarabajo rinoceronte, una pareja que es una pareja un poco sui generis, ¿no? Porque es una mantis y una palomilla. Un insecto palo, ¿no? Que también es pues de los protagonistas carismáticos, Slim. Y pues hay algunos otros, digo, también de los principales, una oruga, además de una palomilla adulta, pues está Heimlich, ¿no? La oruguita que de hecho al final también se convierte en mariposa, una mariposa Mariposa. un poco peculiar, pero lo logra, ¿no? Al final. Una pulga, que de hecho es ahí el jefe original de todos. Hay varios dípteros en papeles secundarios, ¿no? Un poco molestos también como en la vida misma. Las moscas, el mosquito. Y no todos son insectos, también hay algunos personajes memorables de otros linajes de artrópodos, como las cochinillas, como la pareja de cochinillas, y pues también una araña, ¿no? Una viuda negra. ¿Cuál es su favorito de bichos? Las cochinillas. Las cochinillas. Despedido. Y las Sí, cochinillas es su papel. sí, es un papel breve, pero contundente. Sí. Ujú. ¿Y tú ya viste entonces Bichos a Mayari? ¿No lo habías visto? No, tardé mucho tiempo en verlas. De hecho, la vi porque hicimos una colaboración con otros divulgadores
y hicimos infografías sobre los personajes de la película, que son, bueno, hicimos una comparativa con los insectos reales y los que salían en la película, y por eso tuve que verla. Ah, ok. Bueno, pero pues espero haya valido la pena. Sí, la verdad es que está muy bonita y está muy divertida, además de que también salen interacciones, como el caso de la reina que tiene su áfido y ese tipo de cositas. Sí, exacto, ¿no? No había mencionado, que bien lo menciona Miyari, ¿no? El pulgón, que es la mascota de la reina, pero pues que refleja una interacción real, ¿no? Ahí aparentemente es como si fuera el perrito, pero no solamente es la mascota, sino también es su favorita, ¿no? Porque justamente los pulgones y las hormigas interactúan. Las hormigas las cuidan, como Afi, pero los pulgones les dan a cambio sus secreciones azucaradas, ¿no? Entonces, en realidad, ahí también le puede tomar un poco de agüita con azúcar. Así que sí, vaya, para hacer una película, pues para niños, que a veces se dice eso pues de manera medio despectiva, pero pues en realidad no debería, ¿no? Porque además de ser una película muy padre, pues sí, pues realmente permite aprender cosas valiosas de los insectos, ¿no? A final de cuentas es una película animada. Hay, pues sí, no es el máximo realismo, ¿no? Desde la cuestión de que, pues todos son tetrápodos, en realidad tienen dos manos y dos piernas, por ahí les faltan patitas, ¿no? A los insectos les faltan un par de patas, ¿no? En el caso de la arañita y de las cochinillas, pues sí, sí tienen más patas, ¿no? Las cochinillas, pues les faltan todavía unas poquitas, pero pues por lo menos sí les pusieron más, pero aún así, pues creo que es como la referencia clásica de películas de artrópodos. Curiosamente, ese mismo año salió otra que es menos famosa porque, pues la verdad, pues sí, tiene una trama, pues no tan para niños, quizá, ¿no? Además, pues es un poco más sofisticada y pues quizá a veces tiene algún otro tipo de cuestiones, pero pues también tiene como protagonistas principales a artrópodos y sobre todo a hormigas, ¿no? Curiosamente. Digo, sí fue peculiar, ¿no? Que en el mismo año salieran dos películas de hormigas, ¿no? Y esta es la de Hormiguitas con Z, o Ants en inglés. Esta, eh, ¿ya la vieron? Sí, eso sí la vi. Ya la había Sí. Sí, visto, es pero así. la vi para ponerle más atención. Pero sí, como dice, como que no es tanto para niños. Yo creo que por los colores principalmente y también tiene como que uno que otro chiste medio subidón de tono, ¿no? Entonces, Sí, pues sí, tiene algunas referencias no tan para niños. Además, digo, aquí, por ejemplo, las hormigas pues son más belicosas. De hecho, hay una guerra de hormigas, ¿no? Y un entre ejército de hormigas, que en la realidad, pues las hormigas sí tienen una casta de soldados, ¿no? Pero bueno, sí es un poco de repente demasiado realista esa parte de la guerra. De hecho, la película, pues es más realista en varios detalles. Aquí las hormigas y en general los insectos sí tienen seis patas. Ahí se ven algunas escenas, ¿no? Pues sí tienen un par de brazos, pero sí tienen dos pares de piernas, ¿no? Entonces aquí los apéndices sí coinciden, sí son hormigas hexápodas. La morfología sí es como más realista, ¿no? Sí se les ve ahí como sus regiones, se les ve eh, su gáster, ¿no? Al final su pancita más de hormiga. Las antenas, de hecho, sí son como las antenas correctas de hormiga, ¿no? Las antenas ahí dobladitas, acodadas o geniculadas. Y pues aquí sí salen mucho más marcadamente hormigas. Aquí las hormigas son los héroes y los villanos, pero aparecen también algunos otros bichos, insectos. Por ahí aparece una mantis. Ahí está la cabeza de la mantis, ¿no? Y es mucho más realista, hasta en las proporciones, porque pues por ejemplo en bichos, pues sí, a veces de repente insectos que en la realidad sí son de tamaños muy diferentes, pues ahí aparecen más o menos iguales, ¿no? Y aquí sí coincide eso un poco más, ¿no? La cabeza hasta el giro que pueden tener la cabeza de las mantis, ¿no? Porque se paran encima de ella y voltea y las ve feo y se las quiere comer. Que eso es más lo que haría una mantis de verdad, más que platicar con ellas.
Y algunas avispas, ¿no? Que también están allí ilustradas, una pareja de avispas. Así que, aunque bueno, quizás sea menos carismática y encantadora, pues es un poco más científicamente correcta. Entre comillas, pues sigue siendo una película animada y pues sigue teniendo algunas de las fallas, sobre todo con la cuestión de las hormigas, que es el asunto de que la mayoría de las hormigas son pues son machos, lo cual no es algo que ocurre en la realidad, ¿no? Que también ahorita lo platicaremos porque, pues precisamente es una característica que comparten con las abejas y pues aunque las hormigas pues se han robado un poco más el escenario en el cine, pues las abejas también son importantes en general y pues también tienen su película, B-Movie, también menos conocida. Curiosamente, esta película creo que es más famosa por los memes que llegaron a salir de ahí o de algunas escenas, ¿no? Que por la película en sí. Pero bueno, pues también le da su lugar a las abejas. ¿Qué les parece esta película? ¿Ya la han visto? Y eso Yo sí. tengo muy Sí, poco que la vi también, y pues sí hay algunas cosas que te quedas así como de que hay que checarle, ¿no? Exacto, Por eso sí, que me, sí, por genera eso que me. sentimientos encontrados. Es de esas películas que como entomólogo o a la gente que nos gustan los bichos, nos causa, por una parte, alegría de, qué padre que haya una película de abejas, ¿no? Pero de repente uno levanta la ceja porque, como dice Meyali, de repente salen cosas así de, un momento, algo anda mal, ¿no? Como diría Ham, algo no cuadra. Y bueno, quizá lo que menos cuadra es precisamente la cuestión de que, pues, todas las abejas de la película en realidad son abejos, ¿no? Son machos, o sea, sí, inclusive en bichos y en hormiguitas, pues predominaban las hormigas macho, pero bueno, había personajes femeninos. Aquí casi todos son, lo cual en realidad es completamente opuesto a lo que pasa, ¿no? Realmente estos himenópteros sociales, las abejas y también las hormigas, pues prácticamente todas son hembras, ¿no? Es muy raro encontrar un macho y los machos pues viven muy poquito. Y realmente, pues los obreros y todos los personajes que aparecen son hembras para colmo, pues no solamente los ponen solo como machos, sino que además son machos con aguijón. Ahí se ve, se alcanza a ver en las escenas, ¿no? Digo, por ahí también aparecen algunas hembras, pero tanto hembras como machos tienen aguijón. De hecho, en la película, pues una abeja macho pica a una persona, de hecho, tiene un papel ahí importante eso en la película, pero eso pues tampoco hace ningún sentido, porque en realidad el aguijón de las abejas es el ovipositor modificado, ¿no? Entonces, pues solamente las hembras pueden poner huevos, así que solo las abejas hembra tienen aguijón, ¿no? Así que les faltó un poquito más de asesoría científica, definitivamente. Quizá no le hace el honor que deberían a las abejas, ¿no? Todavía hace falta la película de las abejas, pero pues por lo menos hay un antecedente, ¿no? De B-Movie. Y bueno, una de mis favoritas, quizá un poco menos conocida porque no es estrictamente hollywoodense, de hecho es francesa, es la película de Minúsculos. De hecho hay un par, pero esta fue la primera. Eh, Minúsculos es una serie y pues creo que para muchos de nosotros, no sé si fue el caso de ustedes, la conocimos primero en la televisión, en el canal 11, ¿no? Canal 11. Sí, sí les tocó todavía a ustedes la sí, serie de sí, sí. Minúsculos. Muy Sí. bonita. Sí, muy buena, muy bonita. Sí, que eran cápsulas pequeñitas, ¿no? Precisamente sobre diferentes grupos de artrópodos, casi siempre insectos, aunque por ahí también hay de una araña, que también sale en la película, de hecho se ve en el cartel, ¿no? Ahí colgando de cabeza de la ramita. Aunque de hecho la película también le da el papel principal a las hormigas, ¿no? Algo tienen las hormigas y debe ser una cosa de biomasa, como dice Carla, ¿no? Que siempre se roban los protagónicos. De hecho, bueno, se llama el Valle de las Hormigas Perdidas porque termina siendo como una guerra entre hormigas.
una guerra entre hormigas por un botín muy preciado, que es la comida de un picnic que se roban. De hecho, hay como dos bandas, ¿no? Que precisamente son hormigas negras y hormigas rojas. Y a pesar de que el estilo de animación de Minúsculos es muy minimalista, siempre ha sido muy minimalista, pues tiene los detalles importantes, ¿no? De nueva cuenta, pues las antenas, ¿no? La morfología, las mandíbulas. Hay una Catarina que de alguna forma pues está ahí colada, ¿no? En el conflicto entre hormigas. Y que además esa Catarina pues es de los personajes recurrentes de la serie en tele y película. Y otros personajes que aparecen por ahí, ¿no? Como unas moscas que ahí aparecen, pues no fumigadas, parecen fumigadas, pero no, solo un poco atarantadas, ¿no? Después de una persecución. Siempre andan dando lata a esas mosquitas ojonas. Y pues en la saga de Minúsculos aparecen algunos otros personajes también muy padres, como otro escarabajo, que es un escarabajo pelotero, ¿no? El de ahí abajito en la película, no tanto, pero tiene sus papeles en la serie. Y también está bastante bien, ¿no? De hecho, pues sí tiene como sus élitros, sus patitas, sus antenas, así que Minúsculos es de mis favoritas, ¿no? En estas historias de artrópodos. ¿A ustedes qué les parece? ¿Si han visto la película? Yo no, pero Yo s- estoy viendo que, por ejemplo, el pelotero sí tiene súper bien sus antenitas y sus patitas bien hechas. Exacto, tiene antenas lameladas, que es Ajá, justamente el tipo de antenas que tiene la familia a la que pertenecen los escarabajos peloteros, ¿no? Entonces realmente sí, digo, a pesar de que el estilo es sencillo, minimalista, o sea, tiene sus élitros, tiene su escutelo, o sea, sí, sí, esos pequeños detalles son los que se han ganado el corazón de chicos y grandes aficionados a los bichos, ¿no? Así que, aunque esta no es de Hollywood, quizás sea de las menos famosas, si no la han visto corran a verla, bueno, terminando la plática, o quizá mañana porque terminamos la plática tarde y hay que ir a dormir, ¿no? Pero bueno, pronto corran a ver la película de Minúsculos y pues vean que los artrópodos realmente en esos contextos pues más bien se han representado de forma animada, pues para poder hacerlo como ficción. De hecho, esta es una en donde no hablan, ¿no? Porque en las otras pues hablan como tal. Aquí pues se comunican, interactúan, pero no hablan. Entonces, bueno, pues en varios aspectos es más realista, pero sigue siendo una animación. Y hay otra película que esta pues en realidad no es de animación y no es de ficción. Es un documental, pero es un documental, pues digamos que resalta en varios sentidos, ¿no? De hecho dije, bueno, pues si empezamos a meter documentales se va a ampliar enormemente la cuestión, pero creo que este sí destaca, porque además, usualmente, pues cuando pensamos en documentales, pensamos más bien en un formato de televisión, ¿no? Mucha gente diría, pues yo no iría a ver un documental al cine, es un género pues muy subestimado, es como el patito feo del cine, ¿no? Que no debería, porque el documental, no nada más de naturaleza, ¿no? El documental de todo tipo, pues tiene a mucha honra, ¿no? El mismo valor del cine de ficción. Y en el caso del documental de artrópodos, pues este es quizá como su representante más destacado, hablando también de películas francesas, ¿no? Igual que Minúsculos. Este es un documental francés, Microcosmos, La gente de la hierba, o el pueblo de la hierba, es el subtítulo, que de hecho hicieron dos entomólogos, Claude Nurixani y Marie Perenou. Pues son entomólogos, hacían fotografía científica y video científico, y pues durante muchos años, ¿no? Estuvieron recopilando material, lo editaron, y está padre porque pues no es, o sea, es un documental, y es un documental de naturaleza y de artrópodos, bueno, no solo de artrópodos, por ahí hay un capítulo de un caracolito, pero pues principalmente los artrópodos son los protagonistas, pero pues de hecho pues va más allá de la cuestión educativa, que sí educa mucho, ¿no? Pero es muy artístico. Fue invitado al Festival de Cannes, justamente, ¿no? El año en que salió. ¿Sí han visto Microcosmos? ¿No? no, Tampoco. esa sí no. Esa no. Yo no. la debemos hacer.
Ah, ok, pues véanla, porque De le digo, tarea. uno pensaría, seguramente a los que, bueno, a los que estamos aquí platicando y a los que están conectados, no sería el caso, ¿no? Pero hay gente que diría, ay, no, qué flojera ver un documental de bichos, pero es un documental muy padre, ¿no? Porque además, aunque pues no es ficción, sí tiene como una historia y una narrativa, ¿no? Son como capítulos, como viñetas. Por ejemplo, hay un capítulo de un escarabajo pelotero, que ahí se ve, y su lucha por llevar su pelotita de excremento a un lugar seguro, que además de repente se pone dramático porque en algún momento se le atora en un palo, queda enterrada en un palo y entonces es un momento de gran dramatismo, ¿no? Cómo logra rescatar su bolita. O también otra escena muy padre que es una escena en la que cae una tormenta en el bosque y bueno, pues cómo la perciben los artrópodos y otras criaturas pequeñas, ¿no? Porque para nosotros una tormenta pues puede ser incómoda y nos mojamos, pero para ellas es una hecatombe, ¿no? Es parte de las escenas que se ven. Hay el momento en que van a caer unas gotas a una catarina en una hoja y pues sale volando, ¿no? Prácticamente retumba cuando le caen esas gotas, ¿no? Porque pues para nosotros pues es una gotita, pero para ellos es como si le echaran una cubetada ahí de golpe, ¿no? Aunque también como esa lluvia genera problemas, pero pues después les genera vida y oportunidades, ¿no? Por ejemplo, esa hormiguita bebiendo agua, u otra escena también muy bonita, ¿no? De un mosquito emergiendo, así que pues realmente es una película muy bonita, pues ya tiene sus años y no es tan conocida, pero pues realmente sí vale mucho la pena, ¿no? Así que pues también es una recomendación. Y realmente, pues en el cine se han representado las historias de los artrópodos siendo artrópodos, aunque sobre todo han sido como inspiración, referencia para los humanos, ¿no? Y pues por eso, dentro de este guión que les propongo, pues otra sección es de los artrópodos como héroes, y pues quizá el caso más famoso de héroe y sobre todo de superhéroe artropodiano o de ascendencia artropodiana es Spider-Man, el Hombre Araña, que hay un montón de películas, ¿no? Es como Batman, que en realidad ha habido como varias sagas o varios ciclos. Pues aquí, por ejemplo, pongo escenas de la más viejita, que es la de principios de los 2000, la trilogía de Sam Raimi, porque además es donde pues se preocupan por poner pues un vínculo más directo con los arácnidos como tal, ¿no? Pues siempre se habla de los orígenes, ¿no? De Peter Parker como Spider-Man, y pues ya es como parte del canon, ¿no? Ya se sabe cómo se convirtió en el Hombre Araña, ¿no? Por la picadura de una arañita, aunque aquí pues sí dan como más detalle y más explicaciones. ¿Sí han visto las de esta trilogía? Sí, eso sí, son las únicas que he visto. Sí, 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 las de hecho, últimas. por el actor. Yo Por tengo una Toby. duda. Las demás películas de Spider-Man de otros directores, ¿es siempre una viuda negra la que muerde? ¿O hay otras arañas? Varía mucho, es que es de los temas que cada director o cada grupo de guionistas ha ajustado, ¿no? Inclusive en el cómic. De hecho, inclusive en esta, a veces no dan mucho detalle, o a veces dicen es una vida negra. Inclusive en esta, la de Sam Raimi, pues dan una explicación todavía más rebuscada, porque de hecho es un híbrido, que de hecho por eso pude esa captura de pantalla, ¿no? Porque lo ponen como nueva especie. Justamente la picadura ocurre cuando van al centro de investigación, donde están haciendo ese proyecto, que ese proyecto consiste en crear como una especie valga la redundancia, una especie de especie nueva, ¿no? Superpoderosa de araña, en donde mezclan tres arañas diferentes, que si no me recuerdo, una es una viuda negra, pero la otra es una araña de embudo. Ahí se alcanza a ver en la imagen, ¿no? Está tomando ahí fotos a Mary Jane y se ve, ¿no? La información. Y la otra es una araña tejedora. De hecho, cuando una de las arañas se escapa y es la que pica a Peter Parker, pues se ve en la escena que baja de una tela orbicular,
que de hecho las viudas negras no hacen telas de ese tipo, ¿no? Y las de tela de embudo, pues tampoco como tal, ¿no? Entonces ahí tiene como toques de 3 arañas diferentes. Inclusive la morfología, ahí se ve como un acercamiento, pues sale unos segunditos, ¿no? Ahí está la escena. Tiene ojitos de licocido, ¿no? Sí, 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 o sea, pues como que sí intentaron representar una araña, terminaron haciendo como un collage un poco curioso de varias arañas, ¿no? Pero de alguna forma es donde se esmeraron un poquito más. En otras películas, pues no lo detallan tanto. Y además, en esta trilogía es donde el hombre araña tiene más características orgánicas de araña como tal, ¿no? En cuestiones como, por ejemplo, de la producción de la seda. En las películas más recientes, pues de hecho eso es más bien como un dispositivo, ¿no? Como utilizan como lanzadores, fabrica como lanzadores, ¿no? Realmente los Spider-Man ya de las sagas recientes son como Spider-Man más tecnológicos. Y el Spider-Man de Sam Raimi era como más orgánico, ¿no? Inclusive después de la picadura, pues ocurre ahí como la transformación. Pues primero tiene como los signos de envenenamiento, que es lo que pasaría con una araña peligrosa, sobre todo como una viuda negra. La explicación también es un poco científicamente irreal, ¿no? Porque ponen ahí que se fusiona con el ADN humano, pero bueno, es una película de superhéroes, ¿no? Pequeño detalle. Y resulta que, pues sí le aparecen hileras eh, en las muñecas, no muy definidas, de hecho, este es otro de esos detalles que tampoco coincide tan bien con la realidad, porque bueno, efectivamente las arañas se caracterizan por tener esos apéndices con los que pueden producir seda, aunque no precisamente en las muñecas. En realidad las arañas tienen las hileras en la parte posterior del cuerpo, que se entiende un poco por razones cinematográficas, porque tuvieron que, Hubiera bueno, estado muy rara. sí, se hubiera visto un poco extraño, ¿no? Que el hombre araña expulsara la tela de la parte posterior del cuerpo. Quizá siendo un cómic, pues no hubiera parecido tan apto para todas las edades, ¿no? Así que bueno, desde el cómic de Stan Lee se tomó esa licencia poética, pero bueno, sí aparece, ¿no? Que en algunas versiones del cómic y sobre todo en las películas recientes, pues no es algo que tenga el personaje, ¿no? Sino que más bien, pues eso se lo agregan ahí en el traje, los dispositivos, e inclusive en la película de Sam Raimi se ve que puede escalar las paredes porque desarrolla, le empiezan a salir, como se ve ahí, ¿no? En los dedos, les empiezan a salir esas seditas con sedas, ¿no? Esas cétulas, que justamente eso sí coincide con las arañas reales, ¿no? Que precisamente en los tarsos, la razón por la cual pueden escalar las paredes o inclusive en los techos, es porque en las patitas, al final, en los tarsos, presentan esas ceditas o cétulas, ¿no? O a veces en mechones, como las escópulas de las tarántulas. Así que, pues sí, se esmeró Sam Raimi y su grupo de guionistas en darle el toque aracnológico más propiamente dicho a Spider-Man, ¿no? Porque bueno, es el más famoso de los héroes con nombre de artrópodo, aunque usualmente no se meten tanto, ¿no? Con la parte de arácnidos. El otro héroe de ascendencia artropodiana, en este caso, no precisamente por cuestiones de mutación genética, pero sí por cuestiones de afinidad en muchos sentidos, es Ant-Man. Y además pues seguramente está, bueno, las de Spider-Man recientes, pues sí, son muy famosas, pero las de Ant-Man, pues creo que la mayoría de la gente las tiene más frescas. Acaba de salir una, ¿no? Que en realidad yo no he visto. Pues es la tercera, ¿no? Pero bueno, no he visto la tercera, pero las dos primeras además están padres porque pues sí tienen también referencias bastante fieles a las hormigas. ¿Ustedes ya vieron la última? ¿Qué les pareció? No, Yo no he porque No, visto ninguna. ninguna. ¿No? ¿No han visto Le las fallamos. primeras? No. yo, Fíjate. uno y la dos, Ah, ok. aún no. Ajá, sí, yo no soy tan fan, para ser honesto, de las películas de superhéroes, pero digo que Ant-Man, pues me pareció padre, porque, pues sí, realmente pues, son respetuosos de las hormigas, no solamente porque, pues son aliados,
son los aliados principales de Ant-Man, ¿no? Cuando entra ahí a esa escala pequeña, sino porque realmente lo que dicen de las hormigas sí es esencialmente cierto. Inclusive, pues en el entrenamiento de Ant-Man, pues le enseñan a trabajar y a colaborar y a interactuar con diferentes tipos de hormigas, ¿no? Se habla de la hormiga bala que anda por ahí, es esa grandota de la esquina inferior, ¿no? Inclusive hasta esa parte de las diferencias tan marcadas entre tipos de hormigas en color, en tamaño. Ant-Man siempre mantiene su escala en el mundo pequeño, y ahí se ve, ¿no? Como algunas pues son chiquitas para él, como las de arriba a la derecha, que son las que les llaman ahí Crazy Ants, ¿no? Que son formísinos. Y las grandototas, como las paraponera, ¿no? Como la hormiga bala, digo, legendaria por lo doloroso de su picadura, que por eso se llama así, ¿no? Porque dicen que su picadura se siente como un balazo. Y ahí en la escena inferior también aparecen ahí hormigas carpinteras, que son las hormigas aladas que están ahí, que agarra ahí de caballito. También hormigas de fuego en algún momento, ¿no? Los villanos también están relacionados con himenópteros. De hecho, el villano principal representa una avispa, se llama Yellow Jacket, ¿no? Porque es como esas avispas Yellow Jackets, esos véspidos. Y la primera, la primera película de Ant-Man, pues evidentemente es la que tiene más referencias propiamente entomológicas. La segunda, pues ya se va por otros derroteros, aunque en la segunda, bueno, está el personaje de la avispa también. Quizá lo que remarco aquí, que pues es un bicho en el sentido amplio del término, no exactamente un artrópodo, pero es un bicho que es como primo, más o menos cercanos. Aparecen tardígrados, ¿no? En algún momento cuando se está porque aquí se reduce todavía más, ¿no? De hecho, en algún momento se reduce tanto que entra ahí una escala cuántica, según la película. Y pues ahí en el proceso llega inclusive a entrar a la escala de los tardígrados y ve pasar tardígrados por ahí, ¿no? Entonces, además de ser un superhéroe de afinidades mirmecológicas, también tiene ahí sus escarceos con los tardígrados. Así que, aunque pocos, sí existen algunas representaciones de artrópodos como héroes. Desgraciadamente, pues sigue habiendo una falta de conocimiento de los artrópodos, por eso es que proyectos como el de ustedes son súper importantes, ¿no? Para que pues todo el mundo y sobre todo desde niños superen esos temores que a veces los artrópodos nos causan, sobre todo por desconocimiento. Pero bueno, eso a final de cuentas, una vez más, ¿no? El cine refleja la vida y se ve reflejado en que pues la mayoría de las representaciones de los artrópodos en el cine, pues no los presenta de la manera más justa ni más bonita posible, ¿no? Y los tienen a representar más como villanos. Las que hemos platicado ahorita, pues muestran visiones positivas de los artrópodos, que son las que deberían tener, o inclusive las últimas como superhéroes o como influencia de superhéroes. Pero pues muchos los ponen como monstruos, ¿no? Sí, de hecho aquí hay un comentario que dice, hace muchos años había una película que se llamaba Marabunta, que es Exacto, donde, de hormigas, ¿no? De una marabunta de hormigas, que también sí hay grupos de hormigas que tienen ese comportamiento. Por ahí se menciona, lo que les pongo aquí no es de una película, sino de hecho de un par de trabajos. Unos biólogos, unos entomólogos, Ricardo Mariño, que es un entomólogo que trabaja con ortópteros, ahorita anda en Estados Unidos, y Mendoza Almeraya hicieron un par de trabajitos justamente tratando de resumir lo que aparecía de insectos, de hecho de bichos en general en el cine. Publicaron uno en una revista, otro en un libro que salió de entomología cultural. Se queda a principios del siglo XX, ¿no? Ya no vienen muchas de estas que hemos estado platicando, pero bueno, quizá la conclusión triste es que en las mayorías se ponen pues como villanos, como monstruos, como cosas temibles, como cosas que comen gente, ¿no? El típico mito injustificado, ¿no? Ya sea porque son gigantes o porque son muchos, como las hormigas marabunta. Y pues se refleja en que justamente los que más aparecen son los que más temores causan. Las arañas, pues hay muchas películas de arañas, por ahí varias de cucarachas, abejas, hormigas como marabunta, mantis, y sobre todo la típica de los artrópodos monstruosos, ¿no? Esas películas de serie B,
que a partir de los años 30, ¿no? En Hollywood, que surgió esa idea de la doble función, pues estaban las películas hollywoodenses de caché y de presupuesto, pero para rellenar la doble función, pues empezaron a hacer películas baratonas, medio chafas. De ahí surgió esa idea de serie B, que ahora, pues, decir película de serie B se entiende como película chafa, ¿no? O para las generaciones actuales como sería equivalente a película que pasan en el Canal 5 el domingo al mediodía, ¿no? Y pues justamente varias que ha llegado uno a ver por ese tipo de canales y horarios, pues son esas de los artrópodos villanos monstruosos, eh, de mantis gigantes, de tarántulas gigantes, usualmente con representaciones muy poco realistas, ¿no? Siempre las ponen súper mal, como si tuvieran dientes, o con efectos digitales. Justo el otro día en el Canal 5, pues estaban pasando una de esas moderna, como noventera, ya eran arañas digitales, pero también súper mal hechas, ¿no? Porque pues precisamente el desconocimiento se nota, ¿no? No solamente en reflejarlos como los villanos que no son, sino en la falta de respeto a los detalles. Pero por ahí hay algunos casos interesantes, ¿no? Porque generalmente los villanos pues son cosas como arañas, cucarachas, mantis, hormigas, pero los japoneses pues no podían faltar no podía fallar su originalidad y tienen a un artrópodo villano monstruo, villano y a veces héroe, que es una palomilla, Mothra. Mothra es del universo de Godzilla, de hecho es uno de los némesis de Godzilla y quizá el principal némesis de Godzilla, ¿no? Es una palomilla gigante que pues cuando está solita pues le da por destruir ciudades igual que a Godzilla, ¿no? Pero pues por ahí cuando Godzilla aparece pues se convierte en el defensor del pueblo, pelea con Godzilla, tiene la habilidad de lanzar seda, de hecho como buena palomilla no de manera tan realista, pero ahí lanza como un cúmulo de seda y pues está curiosa, ¿no? Es de ese estudio productor de Godzilla, entonces hasta las palomillas, que más adelante vamos a ver que las palomillas pues también han aparecido como personajes, usualmente más bien secundarios, pero pues también tienen su rol antagónico o protagónico según el caso, ¿no? Mothra es de esos personajes curiosos. Y pues inclusive ya en el Hollywood más mainstream, también de repente han aparecido varios villanos artropodianos, hombres de negro, que en la primera pues era, pues es una cosa también poco realista, ¿no? Es un tetrápodo, tiene dientes, no es tan artrópodo, pero tiene sus rasgos artropodianos, tiene antenas, y de hecho las antenas son como de cucaracha. Inclusive se refieren a él como cucaracha, ¿no? También, Tremenda cucarachón. exactamente, ¿no? En una línea del guión que se ha vuelto clásica y además es defensor de los artrópodos y de los insectos, ¿no? Justamente la manera en la que lo provocan es aplastando cucarachas, entonces, si no es un artrópodo muy realista, pues por lo menos sí tiene afinidades morfológicas y sentimentales claras por los artrópodos y las cucarachas. Esta otra, no sé si la han visto, es una película no tan conocida, medio de culto, una película rara porque es como una película de ciencia ficción. Es una sátira que mucha gente no entendió, es una sátira que se burla del militarismo fascistoide, aunque la burla es tan sutil que hay gente que pensaba que lo apoyaba, porque aquí, curiosamente los fascistas son los humanos y se enfrentan a los rebeldes, que son unas cosas raras, medio artropodianas. De hecho, tampoco son representaciones muy realistas. Los principales soldados artropodianos son alienígenas. Es una especie o varias especies, ¿no? Sería difícil saberlo, alienígenas. Los principales son estos, que son como una especie de mantis. Vean, son hexápodos, pero dos patas son raptoriales, ¿no? Es como muy realista. Algunos lo describen como arácnidos, pero bueno, yo realmente les veo más aspecto de mantis. Pero es curioso porque dentro del ejército de bichos también hay escarabajos gigantes,
que eso sí están mucho más fielmente representados, al menos en morfología. Lanzan fuego, eso es algo que los escarabajos reales no hacen, pequeño detalle, ¿no? Y no son gigantes, pero bueno, sí tienen aspecto de escarabajo. De hecho, este se ve con grietas porque está a punto de explotar, le tienen que echar una granada, ¿no? Porque sí se pone un poco complicado. Y resulta que están altamente organizados, pues digamos que son bichos socialistas que se enfrentan a los humanos fascistoides, y de hecho están liderados por una especie de oruga con muchos ojos y con un aparato bucal succionador, que de hecho succiona cerebros de los humanos que capturan para obtener la información, así que es también una representación curiosa la que hacen de los artrópodos, ¿no? En esta película de Paul Verhoeven, que curiosamente se convirtió en una película medio de culto y después hicieron videojuegos, secuelas y demás, que yo no he visto, pero no sé qué tan delirante se puso después, ¿no? Los personajes, pero pues son villanos algo curiosos. Y de hecho, este tipo pues, de artrópodos, insectoides, alienígenas, por ser alienígena y por tener algunas características de insecto, pues siempre me recordó un poco a otro villano célebre y legendario del cine de ciencia ficción y de terror, que también tiene rasgos artropodianos, Alien, que también es un clásico, ¿no? ¿Han visto las películas de Alien? Que ya también es No, toda una saga, ¿no? No, yo no he visto escenas, pero una película completa no. ¿Cómo crees, Amayari? Deberías, digo, que ya tienes tarea. Mucha tarea por hoy. Sí, mucha tarea, ¿no? Pues ya no sé, ya me perdí en cuántas van de Alien, ¿no? Porque además ya después empezaron a sacar spin-offs, ¿no? Que Alien contra Depredador, después sacaron precuelas, ¿no? Tipo Star Wars, en los últimos años, ¿no? Han estado sacando precuelas de Prometeo, Covenant, pero la original, el clásico de Alien, aunque el Alien adulto en realidad no se ve muy artropodiano, pues es tetrápodo, tiene cola, tiene dientes, ¿no? Ese aparato bucal compuesto. Su biología es de un artrópodo, ¿no? De hecho, Alien es un parasitoide, funciona como un parasitoide, ¿no? Como las avispas parasitoides, que son organismos que se introducen en su hospedante, se lo van comiendo internamente, poco a poco, se introducen en cierta fase, a diferencia de los parasitoides reales, en donde usualmente la hembra pues lo introduce y no es tan notorio, aquí tienen como la fase infectiva, que de hecho sí parece más artrópodo, ¿no? Los que les llaman facehuggers o abrazacaras. Y este sí tiene un aspecto como un poquito más de artrópodo, ¿no? Tiene una especie de apéndices articulados, es la forma en la que se inocula. E igual que los parasitoides, van comiendo internamente al hospedante, lo mantienen vivo, pero en algún momento lo terminan matando, porque para completar su ciclo de vida tienen que salir, ¿no? Que en el caso de Alien, pues de una manera, bastante contundente e intimidante, ¿no? Es una escena que puede resultar un poco traumática, traté de poner algo que no se viera tan explícito, pero bueno, al final de cuentas es parte del encanto de Alien, ¿no? Como película de ciencia ficción y de terror. Y de hecho, si con la primera película está esa duda de si es realmente un artrópodo, no lo parece, ¿no? Alien lo diseñó un artista suizo, H.R. Giger, basado en su universo. Digo, no es casualidad que también ilustró muchos libros de Lovecraft. Pero pues la biología es de un parasitoide, y si había alguna duda de que Alien tenía afinidades de artrópodo, en las siguientes películas, y particularmente en la segunda parte, en Aliens, la de James Cameron, no solamente queda claro que Alien es, o al menos está directamente inspirado en los artrópodos, sino que de hecho es un himenóptero, porque igual que los himenópteros, que las avispas, no solamente puede tener una biología parasitoide, sino que es social. En la primera película sale un solo alien, porque de hecho, pues, la mayor parte de la película ocurre en la nave, en el Nostromo,
entra ahí y pues con un alien basta para causar caos y destrucción. En la segunda, pues tienen la pésima idea de establecer una colonia en el planeta de los aliens, y entonces, pues ahí descubren que son organismos sociales que forman colonias, que forman nidos y que de hecho tienen castas y que hay una reina alien con la que ocurre el enfrentamiento final, ¿no? Y que está morfológicamente diferenciada, es mucho más grande, es esa reina que se ve ahí, ¿no? En esa épica escena del final. Así que, aunque la morfología no lo refleja tanto, pues Alien definitivamente es un bicho, y es un bicho de los artrópodos, ¿no? Alien es un himenóptero, o al menos está basado en los himenópteros. Inclusive, bueno, pues ya de ahí en los cómics, películas que han surgido, pues van saliendo más detalles de su biología, ¿no? Pero tiene una influencia muy marcada de los artrópodos. Y En no un tono... está, bueno, perdón, si no está más, bueno, si no me equivoco, Ujú. recuerdo que también hay hasta mudas, dejan mudas y llevan a cabo como una metamorfosis, ¿no? Desde que están así como huevitos y Sí, van cambiando. pues podemos decir que yo no recuerdo lo de las mudas, aunque pues eso sería como otro argumento. Ajá, que salen como de su, no sé, piel o algo así, no sé. Y Yo sí tienen un recuerdo, ciclo. ¿Mm? Sí, sí tienen un ciclo de vida. Digo, yo soy fan de Alien, en realidad también me gusta mucho la película, la original. He visto, bueno, ya los spin-offs, esos de Alien contra Depredador, pues ya no les he seguido tanto, ¿no? Pero las originales, eh, va cambiando, ¿no? Por ejemplo, en Alien 3, por ejemplo, en Alien 4 ya está humanizado, porque de hecho lo clonan, ¿no? Básicamente es como un clon, que es como un híbrido de Alien con la Teniente Ripley, porque en Alien 3 se muere, ¿no? Entonces ha ido modificando, se agregan detalles. De hecho, pues hay gente muy clavada, ¿no? Que ya está, hace el ciclo de vida y reconoce como etapas, pero sí es como un ciclo de vida muy de artrópodo, porque sí, efectivamente, como comentan ayer, pues sí tiene algo parecido a una larva. Pues justamente esos facehuggers, ¿no? Tienen una morfología muy diferente, así que se ajustaría a la idea de larva. Tienen huevos, ¿no? Justamente son ovíparos, ¿no? Salen de ahí de los huevos, entonces definitivamente, en efecto es cine y en efecto es un bicho, ¿no? Alien. No tan realista, se tomaron sus licencias, pero tiene esa influencia. Algo más realista es Mimic, que Guillermo del Toro tiene una relación especial con los bichos y de hecho lo platicaremos un poquito ahorita, pero su película más personalmente entomológica es Mimic. No es tan famosa, fue su primer película hollywoodense. Eso también hizo que no fuera tan personal, pues fue medio de encargo, pero le dio su toque, ¿no? Mucha gente no conoce esta película. ¿Ustedes ya vieron Mimic? Sí, ese sí lo vi. Está muy buena. Sí, sí. Yo empecé a verla, pero no la terminé de ver. Me gustó mucho la manera en la que empieza, que son tomas de cajas entomológicas y cosas así. Ajá, porque aquí un artrópodo, un insecto es el villano, pero los entomólogos son los héroes, ¿no? De hecho, bueno, es un insecto que ellos mismos crean, ¿no? Porque, pues justamente, también es una mutación genética. Son Es héroes un... y villanos, los entomólogos, ¿no? Exacto. Eso demuestra que más que nada son humanos, ¿no? Y bueno, a veces pueden cometer errores, pueden crear especies de insectos depredadores que evolucionan y se convierten en cazadores de humanos gigantes que los mimetizan, pero ya después recapacitan y acaban con ellos, ¿no? Entonces, como todos cometemos errores, pero ya después se reivindican, pero es algo interesante, ¿no? De hecho, ocurre en Nueva York. El primer villano son las cucarachas. De hecho, el problema empieza porque las cucarachas, bueno, ya se sabe que son un problema, pero empiezan a transmitir una enfermedad muy seria. Y entonces, en la desesperación, una pareja de entomólogos decide crear, mediante manipulación genética, un insecto depredador genéticamente modificado. De hecho, ahí lo mencionan, ¿no? Es básicamente una mantis,
pero es una mantis que tiene ahí ADN de termitas y de otros grupos. El problema es que aceleran su proceso evolutivo y entonces, eh, pues acaba muy eficientemente con las cucarachas, pero empieza a evolucionar para convertirse en depredador de otra cosa de la que hay muchos en el metro donde vive, que son humanos, y se convierte en un depredador de humanos, que es capaz de mimetizar humanos, ¿no? De ahí viene el nombre. Y esa escena, ¿no? Ese que parece como un humano creepy, en realidad es el insecto, ¿no? Que tiene una modificación que cuando junta sus apéndices parece como un rostro humano. Es una película, o sea, el mismo del Toro no quedó muy conforme porque no le dejaron darle completamente su toque, pero pues fue como su ritual de paso para llegar a Hollywood, pero aún así tiene sus cosas interesantes. Por ahí está dando una explicación de cómo es que se pueden hacer gigantes, ¿no? De por qué los insectos de la vida real no lo son y cómo se pudieron hacer, porque cambian su sistema respiratorio. Así que, pues sí, no es la mejor película de Guillermo del Toro ni la mejor película de ciencia ficción, pero pues tiene un lugar especial en el corazón de muchos de nosotros. Y digo que Guillermo del Toro pues siempre ha tenido una fascinación por los artrópodos. De hecho, otra película en donde pues en realidad el villano, bueno, sí, tiene que ver con el artrópodo, pero son sobre todo los humanos y el hombre, es Cronos, que fue la primera película de Guillermo del Toro, ¿no? Lo que Guillermo del Toro hizo en México antes de irse a Hollywood, y que por lo mismo es una película, todo el mundo conoce a Guillermo del Toro y a todo el mundo le encanta Guillermo del Toro, pero a mí me escandaliza un poco, ¿no? Que Cronos no sea tan conocida, porque es una gran película. ¿Ustedes ya vieron Cronos? ¿No la han visto? No, No. De no, se hecho, la debemos. Mucha tarea. sí, mucha tarea, ¿no? Maratón en el Cronos laboratorio. empieza, así como decía Meyali, ¿no? Que Mimic empieza con insectos montados, Cronos empieza con insectos montados. Es la escena de abajo, no la conseguí de muy buena resolución, pero ahí se ve una chinche de agua, un escarabajo, pero esos insectos fueron montados por un alquimista que a partir de su conocimiento de la química, de los bichos, crea un dispositivo, que de hecho es un dispositivo que vean que parece un insecto, es como un escarabajo de oro, y que por dentro tiene un bicho, ¿no? Es como una especie de larva, pero que es una larva y un dispositivo que quien lo tiene y quien se aferra a él, pues tiene la clave de la vida eterna, pero al precio de tener que alimentarse de sangre, prácticamente los vuelve vampiros, ¿no? Así que pues fue el primer largometraje de Guillermo del Toro, que ya tiene muchas cosas, ¿no? De todo su cine, el terror, el vampirismo, pero también esa fascinación con los insectos y las temáticas de insectos que salen en todas sus películas. De hecho, digo, realmente su única película donde son protagonistas es Mimic, pero siempre por ahí aparece, ¿no? El laberinto del fauno, pues tiene toda otra mitología, pero en el laberinto del fauno, las hadas, cuando se dejan ver como tal, pues tienen aspecto de hada, pero si recuerdan, cuando se camuflajean entre el resto de la gente, las hadas son insectos y son insectos palo alados, ¿no? Como los que se observan ahí, ¿no? La cumbre escarlata de Guillermo del Toro también aparecen en alguna parte mariposas, hormigas, así que digo, no es casualidad que hace poco le dedicaron una especie nueva de luciérnaga a Guillermo del Toro, ¿no? Digo, porque la encontraron en Jalisco, pero también porque bien merecido lo tiene por muchas razones, ¿no? Entre otras cosas, porque siempre se ha esmerado en representar a los bichos en sus películas. Y bueno, casi para cerrar esta parte de villanos y una película de otro director que también tiene ahí una infatuación con los artrópodos y en general con seres usualmente vilipendiados, es La Mosca. Por la cara que hizo Carla, supongo que ya la vio, ¿no? No sé qué Traumada quedé otra vez. traumada quedaste. Sí. Pues sí, digo, es la intención, ¿no? De hecho, bueno, aquí no es del todo un villano o es un villano involuntario.
Pero sí, de hecho David Cronenberg, que es un director asociado sobre todo al cine de terror y a un terror pues muy orgánico. La Mosca, creo que es su película más famosa. De hecho, pues fue como su primer película mainstream. Y pues quizá tenga películas peores, ¿no? En cuanto a capacidad de trauma, pero sí, la Mosca no es para todos los estómagos. Eh, la tensión me gusta, ¿no? Lo va construyendo gradualmente porque se va haciendo como poco a poco, ¿no? Es una metamorfosis gradual. De hecho, empieza con detalles que además sí son como de mosca, ¿no? A pesar de que nunca se convierte en una mosca como tal. Por ejemplo, lo primero que se empieza a notar, que se ve ahí en la escena de abajo a la derecha, le empiezan a salir sedas, ¿no? Sedas rígidas, como de mosca. Empieza a tener que comer por digestión externa. De repente descubre, se ve un poco asqueroso, ¿no? Pero así es como comen las moscas en realidad, ¿no? No, ya no puede masticar, entonces tiene que escupir las enzimas digestivas, ¿no? Para poder consumir su alimento. Se le empiezan a caer las uñas, le salen una especie de protoantenas. De hecho, me gusta el detalle, ¿no? De que inclusive el dispositivo de teletransportación tiene la forma de un pupario, ¿no? Un poquito. Es como un guiño también a la cuestión de las moscas. Y quizá lo más traumático de la película, no sé si para Carla, ¿no? Pero quizá para muchos, ni siquiera es la transformación de la mosca como tal, sino el sueño que tiene su novia, ¿no? Cuando se entera que está embarazada y pues sabe que tiene un pequeño problema su pareja porque se mezcló con el ADN de una mosca. Entonces imagina que están haciendo su hijo, pero cuando voltea, su hijo es una larva de mosca. Y efectivamente sí es una larva como la de las moscas, ¿no? Es una larva vermiforme. Además, con la combinación de la música, sí, no justifico, pero entiendo el trauma de Carla. Sí es una película un poco impactante, pero es una muy buena película. Lo que quizá muchos no saben es que esta película es un remake de una película viejita. La versión de Cronenberg, que es ochentera, es una segunda versión de una película de los años 50, de finales de los 50. En inglés se llama igual The Fly. En México le pusieron La Mosca de Cabeza Blanca. Y pues es diferente. Obviamente ahí no le dan la misma explicación científica. Es mucho más cándida, ¿no? Es esa ciencia ficción pues medio ingenua, casi, casi. Inclusive ahí como que no es algo gradual, sino que en el momento se intercambian. De hecho, ahí es un intercambio. El científico se queda con la cabeza y una pata de la mosca y la mosca se queda con la cabeza del científico. Como Bart. De hecho, exactamente. De hecho, la La parodia, referencia. la referencia de Los Simpson no es a la mosca de 1986, ¿no? Sino es a esta película. Efectivamente, el Bart Mosca es ese, ¿no? Los efectos especiales, pues eran de los años 50. Pero pues tiene sus toques ingeniosos. Por ejemplo, cuando la esposa del científico lo descubre, porque el científico está tapado, no quiere hablar, se comunica por escrito, le dice, pues, ¿qué tienes, mi vida? Y entonces cuando le quita la manta y descubre que es una mosca, pues obviamente grita, y representan cómo lo ve el científico mosca, y entonces, pues muy ingeniosamente, pusieron una escena de pantalla dividida, ¿no? Así como si se viera a través de las somatidias del ojo compuesto. Así que es una película peculiar, cándida, pero bueno, es una curiosidad que vale la pena, la pena ver. Y ya pasando a un último apartado en donde los artrópodos pues no son los protagonistas principales para bien y para mal, pero tienen varios papeles. Así como Guillermo del Toro pues siempre mete por ahí algún bicho, Cronenberg también en varias de sus películas, y una de sus películas más raras, que ya es mucho decir, que es adaptación de una novela también muy rara y muy polémica, El almuerzo desnudo. Pues el escritor, que es un escritor que delira en muchos sentidos, pues resulta que su máquina de escribir es un escarabajo, es una máquina de escribir escarabajo, ¿no? Y no es que tenga forma de escarabajo, es que es un escarabajo, ¿no? Que realmente vive, mueve sus alas, ¿no? Inclusive en el mismo cartel, vean que aparecen por ahí algunos bichos, ¿no? Así que hay directores que tienen ahí como cierta obsesión
cierta pulsión ahí por los bichos. Del Toro es uno, pero Cronenberg también anda por ahí. Y dentro de los bichos que tienen papeles secundarios, pero muy importantes en las películas, creo que esta es una de las más conocidas. Y pues también tensa, difícil de ver, dirían algunos, pero pues muy padre y muy interesante. El silencio de los inocentes. ¿Ya la han visto? ¿Qué les parece? Sí, esa también la vi. Me gustó Esa mucho. yo no la he visto tampoco. Sí, es No, muy esa buena la debería. película. Muy fuerte, Sí, pero está buena. sí, está muy bueno. Sí, pues es una película sobre asesinos, ¿no? Y sobre la búsqueda de asesinos. De hecho, es famosa sobre todo porque fue la presentación en cine de Hannibal Lecter, del famoso Aníbal el Caníbal, ¿no? De Hannibal. Aunque ahí el asesino principal, una de sus características es que después de matar a las víctimas, mete una pupa de una palomilla. Y por eso justamente esa palomilla, que es además tiene un significado simbólico, por eso lo hace, ¿no? Porque es la famosa palomilla de la muerte del género Aquerontia, que le llaman así o palomilla de la calavera por esa especie de cráneo, ¿no? Que tiene en el protórax. Y de hecho aparecen entomólogos en la película, aparecen como 5 minutos, pero pues son clave, ¿no? Porque justamente es pieza fundamental para descubrir al asesino. Sacan la pupa, de hecho cuando la detective, el personaje de Jodie Foster, descubren la pupa, va a haber unos entomólogos, aparecen en su laboratorio, son las escenas de abajo, ¿no? De hecho algo muy curioso es que cuando llega a ver a los entomólogos, es una pareja de entomólogos, están jugando ajedrez, pero están jugando ajedrez con bichos, tienen su tablero de ajedrez, pero tienen ahí a los escarabajos, ¿no? Entre las piedras, son entomólogos bastante excéntricos. Obviamente los entomólogos no son así, no sé por qué se les ocurrió representarlos como gente un poco rara y excéntrica, pero bueno, hacen su rol, aparecen ahí los cajones entomológicos, hacen la disección de la pupa y ahí es cuando descubren que es una especie de aquerontia. Y de hecho la detective se da cuenta de la identidad del asesino también gracias a esa palomilla, ¿no? Que no voy a spoilear para quienes no lo han visto, pero digamos que ahí la palomilla tiene un papel súper importante. Y bueno, esta palomilla pues es más o menos conocida. De hecho, algo que dicen los entomólogos cuando la ven es un momento, esto no es de aquí, ¿no? Es una especie de distribución paleártica. Entonces, en Europa es mucho más conocida, ya ha aparecido otras veces en el cine. De hecho, en un cortometraje también legendario, Un perro andaluz, ese cortito surrealista de los años 20 de Luis Buñuel, que le ayudó a hacer Salvador Dalí, en una escena también aparece esa palomilla y aparecen también otro tipo de bichos, por ejemplo, hormigas. Un perro andaluz es una película de la que más gente ha oído, de la que la ha visto, pero en realidad se puede ver inclusive gratis en YouTube. Y pues fue el inicio del surrealismo como tal, no tiene una historia, básicamente son como sueños, como una serie de viñetas oníricas, y justamente surgió de dos sueños. Uno que tuvo Luis Buñuel, soñó que cortaba la luna con una navaja, que de ahí viene la famosa escena inicial de la luna y del ojo. Y el otro de Salvador Dalí, que soñó que le salían hormigas de las manos, y justamente en la película, en el corto, a un personaje le salen en diferentes momentos hormigas de las manos, ¿no? Como se ve ahí. Y Luis Buñuel fue otro director que también tenía esa obsesión, pues con muchas cosas, ¿no? Era muy obsesivo, pero entre ellas con los bichos y sobre todo con los insectos y los arácnidos. De hecho, mucha gente no lo sabe, pero Luis Buñuel estudió un tiempo con el papá de Cándido Bolívar, con Ignacio Bolívar. Cuando era joven, estaba en la universidad en Madrid, pues tenía varias inquietudes y se metió ahí al Museo de Historia Natural, así como ahora los alumnos de biología tienen que hacer su electiva. Él se fue a hacer su electiva ahí al laboratorio de entomología del Museo de Historia Natural. Al final no se dedicó a eso, se dedicó al cine, pero tuvo una influencia, ¿no? Entonces en muchas películas de Luis Buñuel aparecen arácnidos, insectos. En Susana, que no es de sus películas más famosas, pero bueno, fue la película que hizo despuesito de Los Olvidados. Aparece una araña muy al principio, que de hecho es como una señal de la protagonista antes de escaparse de la cárcel.
Y uno de los personajes que después va a seducir, el hijo del hacendado donde llega, es un estudiante que le gustan los insectos y sale por ahí en varias escenas en el campo con su red aérea, cazando mariposas o con su lupa cazando bichos y los monta y en alguna parte les enseña ahí un chapulín montado a su familia, ¿no? Entonces, de hecho, en varias películas de Luis Buñuel aparecen insectos, arañas, entomólogos, en Abismos de Pasión, que es su adaptación de Cumbres Borrascosas, también aparecen montando una palomilla. Por cierto, ¿ya vieron qué palomilla es? Es la cuatro, cuatro ventanas o Espejo. cuatro Es una cuatro espejos. ventanas, es una cuatro espejos, ¿no? Ajá. Efectivamente, una Roxildia, ¿no? Entonces, ahí se alcanza a ver y vean que la monta con su alfiler entomológico y con sus pincitas y con su lupa, e inclusive en sus últimas películas, ¿no? Ya está en su etapa francesa en El Fantasma de la Libertad, en una de las viñetas sale una niña que dibuja arañas y que le gusta dibujar arañas y que de hecho su papá la corrige, ¿no? Porque le dice, mira, dibujé una tarántula y él le dice, no es una tarántula, es un licócido. Buñuel escribió eso, así que algo sabía Buñuel de insectos, arácnidos y otros artrópodos. Él sabía cosas. Sabía cosas, ¿no? Y pues ya casi para terminar esta historia y este recorrido, pues justamente las arañas también son personajes secundarios pero importantes en varias películas de fantasía. En El Señor de los Anillos, sobre todo en El Señor de los Anillos, una araña que en la versión original se llama She-Lo y en la versión en español se llama Ella la Araña, y que sale en la última y pues es un villano, no es un villano principal, porque bueno, con Sauron pues no hay mucha competencia que se pueda hacer, pero pues de todas maneras casi se anda echando a Frodo, ¿no? Y a Sam. Así que pues también tiene un papel y además pues está bien representado, de hecho está basado en las arañas de tela de embudo de Oceanía, como los atrácido. En realidad, Peter Jackson, el director, es de Nueva Zelanda, entonces se inspiró en unas arañas de tela de embudo de Nueva Zelanda, que es una familia distinta, ¿no? Que se llama Porrotelidae. Es una representación más o menos realista. El aparato bucal sí es muy diferente, ¿no? Ahí se ven los quelíceros como muy reales, pero cuando los abre se ve que tiene 4 quelíceros y tiene dientes. De hecho, en El Señor de los Anillos sale muy poquito, es una escena importante, pero sale unos minutos. Esas mismas arañas, en general, pues aparecen en todo ese universo de Tolkien y también aparecen en las películas del Hobbit. De hecho, ahí se ven mejor porque en una escena, pues hay toda una batalla con las arañas. Ahí se observa mejor lo que les decía, ¿no? Que tienen dientes. Ese es un toque, pues no tan realista, ¿no? Tienen como 4 quelíceros, que en realidad las arañas solamente tienen 2. Estos son parientes de las tarántulas, ¿no? Entonces los tendrían así como paralelos, pero aquí tiene 4 y dientecitos. Pero bueno, aún así, pues se esmeran. Además, bueno, pues lo enrollan, ¿no? De hecho, enrollan a los elfos o a quien se encuentran. Y pues no solamente aparecen ahí arañas, curiosamente, en las películas hemos hablado de arañas, arácnidos, de insectos. A los 100 pies casi nadie los pela, ni en la investigación ni en las películas, pero curiosamente en El Hobbit también aparece un 100 pies. En esa escena, de repente Bilbo Baggins, lo último con lo que pelea, mucha gente dice, ah, mira qué araña tan rara, porque no es una araña, es una escolopendra gigante, ¿no? Eso que sale al final enfrentándolo. Y de hecho, Peter Jackson, pues, es aracnofóbico, pero les tiene respeto a las arañas, también a los 100 pies, y los ha representado en varias de sus películas. En otra película de Peter Jackson, en el remake moderno de King Kong, cuando llegan a la isla Calavera, descubren que no solamente hay un gorila enorme, sino que en esa isla todo es enorme, hay dinosaurios, pero también hay muchos artrópodos gigantes, ¿no? Hay 100 pies gigantes, que es lo primero que descubren, ¿no? Cuando el personaje de Naomi Watts se escapa primero de King Kong y luego de los dinosaurios, se mete a una cueva y le salen unas escolopendras gigantes, que pues solo las dejan pasar,
Pero ya después, cuando todo el grupo cae como en una especie de cañada, los atacan múltiples bichos gigantes, como esos ortópteros, esos chapulinzotes, que también ahí se nota, le volvió a salir el barrio neozelandés a Peter Jackson, ¿no? Porque seguramente esos grillotes, esos chapulinzotes, están inspirados por los betas, por esos ortópteros grandotototes, ¿no? Que se encuentran ahí en Nueva Zelanda. Y salen otras cosas como menos realistas, como esos de abajo, que parecen como arácnidos, pero ya cuando uno los ve de cerca, son como un híbrido de arácnido con insecto, tiene antenotas, y como cangrejo, ¿no? También es como un crustáceo, más bien como un cangrejito, y que son bravos, ¿no? De hecho, también salen como ninfas de cigarras medio agresivas. Sí, se ponen un poco violentos los artrópodos de esa isla, pero pues están bastante bien hechos. Y pues la otra saga famosa de fantasía en donde aparecen artrópodos, principalmente arañas y arácnidos, es en Harry Potter. Estas yo creo que sí las han visto. Sí son Potterheads. Sí, esos sí son clásicos. Bueno, a Meyali no le pregunte de nada de eso. Pero Lo bueno es que veo que está anotando, ya está haciendo su lista, igual Sí, ya quizás tengo sí, mi lista. hay personas que están viendo la plática, pues ya también espero que estén haciendo su lista. lista. Las que dicen Potterheads, ¿se acuerdan cómo se llama esta araña? Iba a decir Aragog. Sonia sabe. Aragog, ¿no? La amiga Ay, sí, la amiga de de Hagrid, Hagrid. Ay, sí. ¿no? No tan amiga de Harry ni de Ron al principio, ¿no? Pero, y además los arácnidos de Harry Potter están súper bien hechos, ¿no? La verdad, sí representaron muy bien, porque inclusive se puede identificar a familia. De hecho, Sonia, pues tiene la combinación. Sonia es aragnóloga y Potterhead, entonces seguramente Sonia sabe qué es Aragog. ¿Qué tipo de arañita parece? Ay, sí, es un licócido. Es un licócido, es una araña lobo, ¿no? Tiene Ajá, justo. todas, ¿no? Tiene la fórmula, de hecho sí tiene los 8 ojitos hasta los laterales, la hilerita. Sí, Inclusive hace algunos años encontraron un licócido y le pusieron Lycosa aragoggi porque pues era igualito, ¿no? Y de hecho hasta se puede saber el sexo. ¿Qué es Aragog? es un macho, ¿no? Es un macho, Ajá, digo, se le no ven solo ahí. porque el nombre suena macho, sino porque tiene pedipalpos de macho, ¿no? Esos que parecen como guantecitos de box, entonces realmente están muy bien representados, ¿no? En Harry Potter. Aragog que aparece en Harry Potter y la Cámara Secreta, no sale mucho en las películas, vuelve a aparecer, no por las mejores razones, en Harry Potter y el Misterio del Príncipe, porque de hecho vuelve a aparecer cuando se muere y Hagrid va a su velorio y da algunas palabras, pero inclusive en ese momento que aparece, vemos lo bien representado que está, ¿no? Queda patas para arriba, que es como quedaría una arañita cuando llega al final de su vida, y se le ven hasta sus uñitas, tiene uñitas dobles en las patas, se le ven sus hileras, ¿no? No se distinguen tanto, entonces realmente sí es una representación muy fiel, ¿no? Hay que aplaudirle a los encargados de efectos especiales de la película por muchas cosas, pero pues tan solo por la representación. Y no es el único arácnido que sale en Harry Potter. Bueno, en general, digo, Aragog es de un grupo que pues, se menciona, ¿no? Las acromántulas, que de hecho son una tarántula, pero son licócidos. Pero además de arañas, hay otro tipo de arácnidos que aparecen sobre todo en esta escena, ¿no? Que se volvió muy famosa cuando Ojo Loco lo saca y lo vuelve gigante y empieza a brincar de un lado a otro y de una cabeza a otra y todo el mundo pierde la cabeza. Y mucha gente dice, ay, mira esa araña, qué araña tan rara, pero pues no es una araña. Sí, esos que son. Sí Que sabemos. y pues no, te les iba a decir, ya sé, Amblipígidos. les iba a decir, seguramente en Bicho Planeta Un amblipígido. ya han hecho reportajes de ellos, ¿no? De los amblipígidos. Sí, de hecho les damos mucha referencia cuando los mostramos, porque igual como dice, los confunden mucho con arañas, entonces pues así como, pues lo han visto en una película, ¿en qué película? Y todos, no, que en Harry Potter, sí.
Entonces ya, ahí soltamos la explicación de que es un amblipígido. Exacto, ¿no? La araña de Harry Potter no es una araña, bueno, Aragog sí, pero la de Ron no es una araña, ¿no? Es un amblipígido. Así que, pues Harry Potter, pues no solamente ha hecho que muchos niños lean, sino pues también, o que vean películas, sino también pues ha ayudado, ¿no? A entender un poco más a estos bichos. De hecho, justamente en la escena de el velorio de Aragog, Hagrid le dedica unas palabras y dice bien que los arácnidos son seres incomprendidos, no solo las arañas, los amblipígidos, los bichos, y gracias a estas películas, pues son seres un poco menos incomprendidos, así que pues el séptimo arte también representa a estos bichos, y pues estas son algunas de las películas que quería compartir y platicar con ustedes que tienen a los bichos y sobre todo a los artrópodos como